Buenos días a todos nuevamente y muchas gracias a los panelistas que han aceptado estar hoy con nosotros. Vamos a hablar, obviamente, de oportunidades de crecimiento de inversión extranjera sostenible en Colombia. Y tenemos, en orden alfabético, los voy a presentar a César Ferrari, que ya lo oyeron ustedes, asesor económico de la presidencia, él es ingeniero civil de la Universidad Católica de Perú, máster en planificación regional y urbana de la New York University y doctor en economía de Boston University. Es también hoy profesor de la Universidad Javeriana y asesor económico del presidente de la República. Flavia Santoro es consultora en inversión extranjera y fue presidente de ProColombia durante los últimos 4 años. Es abogada de la Universidad Javeriana, especialista y magíster en Derecho de Seguros, experta en Comercio y Turismo Internacional, atracción de inversión extranjera, networking y liderazgo y servicio. Y tenemos también al viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero, economista de la Universidad Nacional con máster en Política Pública para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, Estados Unidos, y en Política Económica de la Universidad Nacional. También tiene una especialización en evaluación social de proyectos de la Universidad de los Andes. Y, por último y no menos importante, nuestra moderadora del panel del día de hoy, María Jimena Duzán. Ella es politóloga de la Universidad de los Andes, donde además fue fundadora del posgrado de periodismo durante 5 años y ha estado, pues, obviamente, en varios medios internacionales como Wall Street Journal, Newsday y Marie Claire, y es desempeñado en importantes medios de comunicación nacionales. Bienvenidos, muchísimas gracias de verdad, María Jimena, y a todos los invitados, y adelante con nuestro panel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. El tema es muy importante porque precisamente pues acaba, como bien lo han dicho acá, de hacer o realizarse una reunión muy importante en Estados Unidos entre el presidente Biden y el gobierno y el presidente Gustavo Petro. Precisamente el centro de todo eso fue una propuesta que me pareció interesante y que tengo entendido que el Ministerio de Hacienda, por intermedio de José Antonio Campo, viene trabajando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con esa propuesta final que hizo Gustavo Petro y que fue de manera conjunta, parece, con el presidente Joe Biden, y que tiene que ver con la posibilidad de condonar deuda a cambio de acción climática. Yo creo que sería interesante comenzar por ahí y que eso sí que tiene que ver con crecimiento sostenible y ha sido una de las banderas con las que el presidente Gustavo Petro comenzó su gobierno. Ese tema ya se ha trabajado, de hecho, en países como Costa Rica. Hay experiencias que se han trabajado en otros lugares del mundo, pero aquí en Colombia es muy importante porque pues nosotros tenemos no solamente el corazón del Amazonas menos deforestado de todo el Amazonas, pero también tenemos una selva del Pacífico, que es también hoy pues necesariamente una baluarte en materia de biodiversidad que hay que preservar. Entonces yo quisiera como comenzar sobre esas nuevas pautas, esas nuevas políticas que se están planteando y qué opinan ustedes, Flavia. Comencemos por las mujeres sobre esta propuesta que se está abriendo paso y que de hecho ya se está abriendo en países como Costa Rica. Bueno, lo primero, mil gracias por la invitación, Ricardo, a Claudia Varela, un saludo muy especial a todos los miembros del Consejo de Empresas Americanas y a todos los asistentes, al doctor Ferrari, encantada de conocerla, al viceministro Quintero, compañero de trabajo antes, y María Jimena, gracias por esta moderación. Yo lo que diría es que esto es muy importante porque haría parte de lo que debe ser siempre la atracción de inversión extranjera directa, y es que sea una política de Estado, no de un gobierno. Entonces, al incluirlo como una política de Estado, pues nosotros todos como institución, tanto el sector privado como el sector público, puede contribuir a que esta se regule y esto pues pueda ser una realidad para Colombia. Como lo dices tú, ya hay experiencia de otros países con quien tenemos muy buenas relaciones y podemos entre todos construir
cuáles son esas nuevas pautas para que esa atracción de inversión pueda llegar a Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia ya tiene un terreno muy abonado, María Jimena, en términos de atracción de inversión en los sectores que nos interesan para que esa inversión sea sostenible, pero sea de eficiencia. Lo mencionaba muy bien Claudia, que nos haga más competitivos, como lo decía también el doctor O'Brien, para que nosotros podamos ser más rentables. Luego yo diría que esto es una decisión del gobierno que debe traducirse en una política de Estado. Sí, sí. Con mucho gusto. Después de creo 40 años, regresé a la Amazonía el mes pasado. Yo viví 7 años en la Amazonía peruana. Ustedes saben, yo soy nacido en Lima, en Perú. Pero trabajé y viví en la Amazonía peruana 7 años, así que creo que conozco algo sobre la Amazonía. Y volví a visitar el Pacaya Samiria, que es el vértice que existe entre el río Marañón y el río Cayali, donde nacen el Amazonas frente al pueblo de Nauta. Y me pareció interesante la visita porque, entre otras cosas, aprendí que para hacer valioso el bosque no hay necesidad de tumbar el bosque. Antiguamente, los campesinos, los naturales, talaban las palmeras de aguaje para de esa manera recoger sus frutos y hacer diferentes preparados. Una empresa privada, de origen peruano, por cierto, que quiere reproducir la experiencia aquí en Colombia, les enseñó que para recoger los frutos no había necesidad de tumbar los árboles, sino podían subirse a los árboles. Y eso parece medio complicado cuando estamos hablando de palmeras que tienen 15 o 20 metros de altura. Pero es posible. Y entonces comencé a encontrar algunas soluciones a una pregunta que me vine haciendo desde hace muchos años. Pero además quisiera decirles otra cosa, o sea, yo he escuchado historias amazónicas durante mucho tiempo, porque entre otras cosas, mi familia llegó al Perú precisamente entrando por el Amazonas, o sea, se embarcó en el pueblo de Génova, navegó por el Atlántico y llegó al Perú entrando por Belém do Pará en el Brasil. Y se instalaron hace ya muchas décadas. Y tuvo mi padre salir del Amazonas e ir a Perú por una circunstancia muy complicada, la Segunda Guerra Mundial, que obligó a los italianos a buscar trabajo en Lima. Pero siempre he escuchado historias amazónicas. Y entonces, después de tantos años, comienzo a encontrar realmente una solución para la Amazonía. Siempre me pregunté, ¿qué hacemos con la Amazonía? No sabemos qué hacer con la Amazonía. Intentamos hacer extractivismo en la Amazonía, se descubrió petróleo, un petróleo muy pesado, muy costoso, y eso fue una manera de explotar la Amazonía. Y la otra manera fue cortar los árboles. Y se aprendió a hacer regeneración de árboles, pero es muy complicado en un bosque tropical húmedo, heterogéneo, hacer una regeneración de árboles homogéneos para recuperar los cedros o las caobas que usamos en todas partes. Pero ahí comencé a pensar, oiga, es que la Amazonía sí puede tener una explotación económica sin explotar el bosque, manteniendo el bosque, y son los frutos amazónicos. Y además, no solamente los frutos amazónicos, las farmacéuticas que pueden deducirse de los frutos amazónicos. Había muchos años descubierto que el camu camu, que es un frutito que comen las gamitanas, que son los ríos que están en las selvas amazónicas y que crecen al costado del río, tenía algo así como 10 veces más de contenido cítrico de vitamina C que el limón o la naranja. Y nunca supimos cómo explotarlo. Pues entonces ahora sí comienza a hacer sentido. El aguaje, la gamitana, el sachayín y otro tipo de frutos amazónicos sí pueden generar frutos como bebidas, pero también shots vitamínicos. Y además podemos también desarrollar farmacéutica a partir de esos frutos y de otros vegetales. Y hay otras cosas que se pueden hacer. Pesca, por ejemplo, se puede hacer. No hemos hecho nada sobre la pesca. Turismo se puede hacer. Visité un ecolodge en medio del Pacaya Samiria que me parecía impensable hace 40 años o 50 años.
Pero entonces uno comienza a encontrar, caramba, la Amazonía sí tiene futuro, y no solamente para condenarse a no tocarla y a mirarla de lejitos, como pretenden algunos fundamentalistas. Espero que algunas empresas aquí presentes puedan interesarse en estas posibilidades que la Amazonía nos brinda y que realmente tendremos que pensar seriamente para que realmente continúe siendo el pulmón del mundo. Y ahí termino. Muchas gracias. Viceministro, hay una cosa que sí ha pasado acá, de hecho yo lo he reportado, porque además de pasar por todos los medios, ahora hago podcast y en los podcasts he podido estar con una inversión muy fuerte que hizo USAID, fíjese, la historia, llegué gracias a USAID a una de los lugares más impresionantes que hay en Colombia hoy, y que está siendo se ha beneficiado en los últimos 2 o 3 años con el mercado ordenado de los bonos de carbono. Quienes compraron esos bonos de carbono fueron empresas americanas, empresas que cumplieron toda la labor para poder pues comprar esos bonos, y las comunidades hicieron también todo el proceso de aseguramiento de esos bosques, ¿no es verdad? De calificación de esos bosques para poder vender sus bonos. Y ese apoyo fue inicialmente un apoyo dado por la USAID. Ese proyecto, que yo considero que es pionero en Colombia, es un proyecto que ha incentivado profundamente otras ONGs que están haciendo eso. Que estas comunidades que nunca en su vida tenían la posibilidad de conseguir el dinero que tienen, hoy tienen por simplemente una cosecha 1.000 millones de pesos solamente con la primera cosecha, en bonos de carbono, por allá, Bahía Málaga, en el fondo por allá y es un proceso que no se publicita. Pues yo lo trabajé a nivel periodístico, pero a eso voy, viceministro. Aquí se está haciendo, pero se necesita de alguna manera, ahí sí es cierto, volver a las normas. Hay que regular bien ese mercado de bonos de carbono, hay que ponerle orden para que no se cambien las normas, para que sea rentable, para que sea interesante y vengan muchas otras empresas, sobre todo empresas también colombianas. En este momento son muchas las empresas americanas, o sea, no son muchas, pero las empresas que están son sobre todo americanas, norteamericanas. Ministro, viceministro, perdón. Muchas gracias. Primero que todo, agradecimiento al Consejo de Empresas Americanas, a sus miembros por esta amable invitación. Un cordial saludo del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, a mis colegas de gobierno, a la doctora Flavia Santorio y a María Jimena. Gracias por permitirme participar en este panel. El concepto básico en la administración del presidente Petro es transición energética. Y ese concepto tiene varias aristas que tienen que ver, una con el tema de promoción de inversión, al cual me voy a referir, y otra con el tema de la, si se me permite el término, promoción, protección y venta de nuestra biodiversidad. En ese segundo aspecto es donde se circunscribe la iniciativa de la venta de los bonos de carbono y otras iniciativas de carácter ambiental. Colombia, por ser un país de desarrollo medio, no es un país que sea altamente contaminador si se mide en términos de emisiones de carbono. Colombia emite tan solo el 0.5% de las emisiones de carbono en el planeta. Realmente Colombia no es un país que en esos términos contamine demasiado. Por el contrario, tenemos una biodiversidad y una riqueza natural que no solo debemos proteger, sino que además debemos valorar en el mercado internacional como pulmón del mundo. Allí es donde el tema de los bonos de carbono y los bonos de protección ambiental cobran sentido. El ejercicio es muy sencillo, es un concepto que no es nuevo, en el cual ya varios países han venido transitando, que consiste básicamente en que los países desarrollados compren esos bonos de carbono a cambio de que los países que tenemos esa fortaleza ambiental protejamos esas áreas que son no de beneficio nacional, sino de beneficio internacional, como es el caso del Amazonas. Ese es el concepto básico. Ahora bien, para ello
se necesita una estructuración, como todo proyecto financiero, una estructuración financiera precisa que tiene que ser elaborada como política de gobierno, como ya se ha venido discutiendo, de común acuerdo con los organismos internacionales en materia ambiental que van a desarrollar esta iniciativa. Ese es el concepto básico que se quiere implementar y desarrollar en esta administración de gobierno. Ahora bien, en cuanto a la inversión, el concepto de transición energética busca básicamente que el país dependa cada vez menos del carbón y el petróleo, por razones también de carácter ambiental. Colombia es un país privilegiado cuyas fuentes energéticas no dependen esencialmente del carbón y del petróleo. El 65 o 70% de nuestra energía provee de hidroeléctricas. En cambio, para efectos de nuestra balanza de pagos, sí dependemos del carbón y del petróleo. Allí es donde debemos trabajar para depender cada vez menos en nuestros ingresos de balanza de pagos del carbón y del petróleo y cada vez más de actividades ambientalmente sostenibles. Y por eso el enfoque de la atracción de inversión tiene dos componentes. El primero, atraer inversiones sostenibles que generen energías sostenibles, eólica, solar, biomasa, todo aquello que pueda reemplazar carbón y petróleo. Y dos, proyectos que tengan componentes de sostenibilidad en cualquier renglón de la economía, en la agroindustria, en la agricultura, en la industria, en los servicios. ¿Por qué no, por ejemplo, que Colombia algún día pudiera ensamblar vehículos eléctricos? Es un sueño que muchos países tienen. En el contexto mundial esa carrera está empezando y es un deber y una obligación y un compromiso que ya muchos países han adquirido, dependiendo por supuesto de su grado de desarrollo relativo, del tamaño de sus industrias automotrices. Pero por ejemplo ese tipo de proyectos que no tienen que ver directamente con la generación de energía son proyectos que tienen un componente de sostenibilidad que contribuirían de manera sustantiva al mejoramiento de las condiciones ambientales del país. Entonces son esos dos grandes componentes o dos grandes elementos de los cuales este tema de los bonos se quiere materializar como parte de la política macroeconómica, que además debería ayudarnos a mejorar nuestra posición en cuanto a la deuda externa que tiene el país con los organismos internacionales. Flavia, hablando de la transición energética, esa es, pues ha sido también una bandera del presidente Gustavo Petro, pero hay una gran discusión y una gran incertidumbre dentro del sector privado, digámoslo así, entre los inversionistas extranjeros también, sobre cuánto de esa transición energética significa cambio de reglas. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo mira el sector, pues cómo miran los inversionistas esta transición como está planteada? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que el mundo cambió y que tenemos que salir de la matriz en que estábamos, pero cuando se toca ese tema, pues siempre se llega al tema de las reglas, de lo que no se puede cambiar y que no se le puede cambiar a un inversionista. ¿Cómo se advierte esa y qué hay que hacer precisamente para que esa incertidumbre cese? Bueno, es una gran pregunta y de verdad te agradezco la oportunidad porque definitivamente Colombia lo que ha recorrido en términos de inversión extranjera directa es un camino muy sólido. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Y no solamente hablando de transición energética, sino en general. Primero, porque es una de las democracias más antiguas y más sólidas de las Américas. Segundo, tenemos una bendición que es la ubicación privilegiada que tenemos y nos utilizan como plataforma exportadora para terceros mercados. El viceministro, que fue bastante negociador del tema, tenemos 17 acuerdos comerciales que nos permiten que logremos estar 97% llegarle a todos esos mercados en las Américas. Luego tenemos una serie de ventajas que nos permiten mostrarnos ante los inversionistas con esas ventajas, como lo digo, pero hay una cosa muy importante que siempre requieren los inversionistas y que por eso era que decía que lo tenemos que trabajar entre sector público y sector privado, y es confianza. Aquí la palabra es confianza. Confianza para que las reglas se vean como que son unas reglas que no se van a cambiar. ¿Por qué? Porque los inversionistas llegan a Colombia y a donde vayan a llegar
con un término de inversión a largo plazo. Aquí no vienen a hacer una apuesta de corto plazo. Y adicionalmente, sí tenemos la percepción que tienen los inversionistas de Colombia y de sus instituciones, es que aquí tenemos seguridad jurídica. Luego, entre todos, yo creo que estamos en un gran momento para que esas reglas sean claras, para que esa seguridad jurídica se mantenga, para que esa confianza sea construida de manera institucional entre sector público y sector privado, y aprovechando todas estas condiciones anteriores que te estoy diciendo y todos esos beneficios que tiene Colombia para la inversión. César. Yo le digo César y no lo conozco, el doctor es... No, me parece muy bien. Me da pena. Eso me hace No lo sentir conozco, muy joven, es además. que lo veo, pero en fin. Sí. Inspiro confianza. Me inspiras por lo del Amazonas, porque yo también no, conozco el Amazonas colombiano, no el Amazonas peruano. También la conozco. ¿También? Sí, Bueno, claro. También me he recorrido todo el Putumayo. Me tomó 8 horas partir de Puerto Asís hasta Mocoa, hasta Mocoa. por 80 kilómetros. Ve, En una época estaba la carretera absolutamente destruida. Pero en fin, eso es parte de la historia. Pero creo que lo importante es confianza. Y esa confianza la construimos con diálogos como este, por ejemplo. ¿Por qué estamos acá? Porque nos tienen confianza, porque les tenemos confianza. Pero además estamos en el espíritu de construir algo todos juntos. Esto no es solamente una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad también del sector privado. Al final creo que es importante tener en vigencia una alianza, triple alianza, no la triple alianza que destruyó el Paraguay, pero sí una triple alianza entre el Estado, el sector privado y la academia. O sea, no podemos olvidarnos de la academia. Porque la academia, y no porque yo esté en la Javeriana, 23 años como profesor titular finalmente, porque la academia nos puede dar luces, faros, de qué cosas pueden y cómo deben ser las cosas. Todavía está un poco callada. Los he incentivado a que hablen un poco más y participen más en el debate público. Pero creo que es importante de que haya relaciones cercanas también entre la academia y las empresas, porque ahí es donde se pueden generar las nuevas innovaciones, ahí es donde pueden generarse las nuevas ideas que son necesarias para desarrollar el país. Pero la respuesta creo que es confianza. Y si es necesario cambiar una regla, pues la cambiamos, pero es que no la cambiamos porque se nos ocurre, sino porque realmente la hacemos después de un largo proceso de negociaciones y acuerdos, donde todos podemos ganar mucho más, y no solamente alguien gana y otro pierde. No se trata de que el Estado gane y el sector privado pierde. Se trata de que todos ganemos en este esfuerzo conjunto de cambiar el país. Y vuelvo a decir lo que les decía anteriormente, se necesita cambiar este país, no podemos seguir siendo lo que hemos sido hasta ahora. Y eso tenemos que hacerlo con confianza. Viceministro. Cuando uno habla con las empresas en diferentes escenarios, empresas e inversionistas extranjeras en el país, el factor común cuando se pregunta sobre el tema del clima de inversión o la petición común es claridad jurídica y estabilidad en las reglas de juego. La respuesta y la petición que hacen las empresas cuando uno conversa en detalle. Las reglas de juego en Colombia son estables en el largo plazo. En Colombia ya dimos una reforma tributaria que modificó algunos de los aspectos tributarios de las empresas, pero desde el punto de vista tributario ese escenario queda estabilizado. Se darán otras reformas que están en curso, que ustedes conocen muy bien, pero que no cambiarán el escenario macroeconómico general de inversión en el país. Punto número 1. Punto número 2. Cuando se trata de clima de inversión, y otra vez hablamos en detalle con las empresas, uno descubre que uno de los mayores desafíos que tenemos a nivel nacional radica en el relacionamiento que las empresas tienen con diferentes entidades del Estado colombiano, dependiendo del sector. Si uno habla con las industrias farmacéuticas, tiene problemas con el INVIMA. Si uno habla con empresas productoras de bienes, tiene problemas con el ICA o con la DIAN. Si uno habla con otras empresas en el sector minería, tienen también algunas dificultades con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales o con la Unidad de Planeación Minero Energética.
Y quiero ser específico porque ese es el listado que hemos venido conformando o describiendo o detectando para efectos justamente de trabajar de manera armónica como gobierno para buscar perfeccionar eso que llamamos el clima de inversión en concreto. Las empresas en el país necesitan claridad, necesitan reglas de juego precisas, necesitan que los trámites y la reglamentación sea clara, transparente y eficaz. Y en eso, en Colombia, tenemos un desafío. Entonces, sí, vamos a trabajar y estamos trabajando en la promoción de la inversión sostenible, pero para nosotros es muy importante mirar el clima de inversión al interior del país. Y esto que acabo de describir es uno de los esfuerzos que el gobierno nacional quiere hacer, vuelvo y repito, para brindar a esas empresas que ya están en el país y a las nuevas que decidan localizarse en territorio nacional, reglas de juego claras en todo, todo el proceso de conformación de una empresa, procesos de inscripción, reglamentación, solicitudes, trámites. Parece un tema menor, no lo es. Es fundamental para la logística y el funcionamiento financiero y de claridad jurídica y normativa en Colombia. Entonces es un esfuerzo que queremos hacer justamente para responder apropiadamente a eso que las empresas o a esos escenarios que le generan cierta volatilidad e inestabilidad a nivel local a algunas empresas nacionales. Muchas gracias. Yo creo que nos faltan por ahí una o dos preguntas, pero yo estaba mirando, precisamente acabo de hacer una entrevista con el ministro José Antonio Campo, que recién aterriza de la reunión con pues en la Casa Blanca y en Nueva York con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Y vino muy contento y muy optimista. Él siempre es muy optimista, debo decir. Y dijo una cosa que a mí me sorprendió y es parte pues, de la pregunta que quisiera hacer. Él dijo que se sentó y hubo un almuerzo con el presidente Gustavo Petro y inversionistas extranjeros privados de Estados Unidos, y todos dijeron que lo que más le importaba era las normas, que no se cambiaran las reglas, pero en el fondo, aunque no lo dijeron, lo pregunto yo, hay una incertidumbre también por el hecho de que Gustavo Petro es un presidente de izquierda, por primera vez ocupa ese lugar un presidente de izquierda en Colombia, en los 200 años de historia, por lo menos republicana, de este país. Y lo veo porque cuando uno ve el mercado de test sí es volátil. La inversión extranjera en Colombia va bien, pero el mercado de test, y tengo acá el último cuadro, me acaba de mandar el propio ministro, es difícil. Los test, por ejemplo, los test bajaron, se disminuyeron profundamente creo que el último mes, y es un indicio, un indicativo de que hay que tranquilizar más a la inversión extranjera, más allá de lo que se está haciendo. Eso es lo que quería preguntar, porque hay unos indicios. La inversión extranjera está creciendo, no ha decrecido, es más, está creciendo en unos sectores que ni siquiera se imaginaban, por ejemplo, el de hidrocarburos, pero hay el fenómeno de los test, Flavia. Yo lo que creo es que yo soy como el ministro Campo optimista. Yo creo que definitivamente Colombia tiene las condiciones, y lo que reitero es que sí tenemos que estar de acuerdo entre el sector público y el sector privado en esas condiciones, en generar ese ambiente de confianza. Creo que el ministro Campo mencionó anoche, por ejemplo, todo el tema de las calificadoras de riesgo. Eso sí que es importante. Sí, nosotros tenemos que trabajar en conjunto y hay que construir sobre lo construido, María Jimena, porque lo que estaba mencionando el viceministro, por ejemplo, desde ProColombia se trabaja una estrategia para darle confianza a esos inversionistas. Aquí veo varios inversionistas que fueron beneficiarios de una estrategia que se llama de tapete rojo, red carpet, que es precisamente para cuando ese inversionista tiene alguna situación y que no la puede resolver con ICA, INVIMA, hacer un llamado de atención a través de una entidad tan valiosa como tiene Colombia, como es ProColombia, y ayudarle a ese inversionista a que su
aterrizada en Colombia sea un soft landing, sea un aterrizaje amable. Luego, yo lo que creo es que aquí tenemos que entre todos construir con la transformación que está viviendo Colombia, el mundo, como lo decía Claudia también, creo que tenemos que trabajar todos en conjunto por generar esa confianza, por generar esas condiciones, por generar esas reglas claras y sí permitir que siga creciendo la inversión extranjera directa, porque te digo, o sea, en 4 años que estuvimos en el gobierno llegaron más de 700 proyectos de inversión extranjera directa a las regiones que nunca habían llegado proyectos de inversión en los distintos sectores que nos interesaban para que fuera sostenible la inversión y para que fuera de eficiencia, es decir, que permitiera mayor competitividad. Luego sí se puede, luego las condiciones están dadas, Colombia ya tiene, como te decía al principio, un terreno abonado, yo creo que esos 34.800 millones de dólares que llegaron hay que seguir capitalizando para que quieran seguir estableciéndose en Colombia, creciendo en Colombia, y para que sean los sectores que todos queremos, que sean los sectores que permita que la inversión sea sostenible y de eficiencia. Sectores, lo decías muy bien tú, en todos esos proyectos que tienen que ver con transición energética, en sectores como infraestructura, y en infraestructura estamos hablando de infraestructura civil, de educación, en infraestructura de salud, que es tan importante en este momento para el país. Yo creo que generar esa confianza a los inversionistas en sectores como manufacturas, que es algo que desde el Ministerio de Comercio se está trabajando y es en generar esa mayor productividad en los sectores de manufactura. Bien lo decía el viceministro, en que Colombia sería como esa plataforma para que aquí se haga ensamblaje de automóviles, por ejemplo, o de toda esa diplomacia, de esta tranquilidad sanitaria. Luego yo sí creo que lo que hay que hacer es seguir generando esas condiciones, trabajar porque las calificadoras de riesgo mejoren esa calificación y entre todos generar con institucionalidad entre el sector público y el sector privado las ventajas para que Colombia siga creciendo en la inversión extranjera. Yo creo que se puede. Ferrari, que ya me da pena decirle. No, y sigo siendo César. César Atilio, además, con doble T. El presidente Gustavo Petro se vanagloria de que es un hombre de izquierda y toda la vida ha sido un hombre de izquierda. Pero eso no le impide ser práctico. Y sobre eso quiero decir 3 citas. La primera es una cita vieja que yo la repetía mucho en mis clases, que decía: a la política hay que juzgarla por resultados, no por ideologías. Hay otra cita importante, que es una cita confuciana, ciertamente, que la repetía el fundador de la nueva China, Deng Xiaoping. ¿Y qué decía Deng Xiaoping? Repitiendo este dicho confuciano: no importa de qué color es el gato, lo importante es que case ratones. Entonces sí, queremos construir otro capitalismo, pero un capitalismo de veras, no un capitalismo de compadres, como el que hemos construido a lo largo de tantos años, tantas décadas, en América Latina, no solamente en Colombia. Y ese capitalismo, lo decía ayer el presidente, en democracia, en libertad y en paz. Esa es la guía. Entonces, al final no importa la ideología. Yo me puedo proclamar de derecha o de izquierda, pero si no me guía la practicidad, no me guía realmente la manera de hacer estratégicamente decisiones sobre esas cuestiones prácticas, acabo estrellándome contra la pared y sigo solamente la ideología. Creo que eso es lo importante. Y la tercera cita ya no me acuerdo, pero creo que es suficiente. Gracias. Yo creo que es importante tener claridad que cuando hablamos de TES, hablamos de un instrumento financiero de ahorro público que se vende en el mercado internacional, cuya variación y volatilidad por su propia naturaleza financiera suele ser mayor y depende de 1000 factores: la tasa de cambio en el país donde está el inversionista, la tasa de interés en el país del inversionista, la tasa de interés en Colombia, la tasa de cambio y N variables de carácter macroeconómico que habría que entrar a analizar en detalle para examinar el resultado de por qué los TES se están comportando de esa manera. Diferente a la inversión dura que empresas como las que ustedes representan tienen en Colombia, donde tenemos inversionistas en diferentes sectores que implica inversión en infraestructura, capital humano,
maquinarias, equipos, en fin, todo lo que implica la inversión extranjera en diferentes sectores. Entonces son dos mundos totalmente diferentes que tienen que ser analizados, cada uno con lo suyo. En lo que corresponde al segundo grupo, la inversión, lo dicho, estamos empeñados en no solo aclarar y precisar las reglas de juego en estas pequeñas cosas de trámite y de funcionamiento de las empresas que resultan ser vitales para el clima de inversión, pero además queremos fortalecer dos instrumentos muy importantes para la inversión. El primero, la figura del defensor del inversionista o el ombudsman, que no es otra cosa que un alto funcionario, una figura que busca justamente o que hará las labores de dialogar con las empresas inversionistas extranjeras para buscar solucionar aquellos problemas y cuellos de botella que encuentren las empresas en el país antes de que esos cuellos de botella se conviertan en dificultades reales de carácter económico o legal entre el inversionista y el Estado colombiano. Uno. Y dos, estamos trabajando en un instrumento que ya varios países tienen, que se llama la ventanilla única del inversionista. Voy a hacer un paralelo para que se comprenda el concepto. En Colombia ya opera de tiempo atrás algo que se llama la ventanilla única de comercio exterior. Ustedes están familiarizados con la misma, y se inscriben las empresas, y en esa ventanilla no solo se inscriben, sino que además adelantan trámites de importación, exportación, registro de producción nacional, trámites relacionados con aranceles y todos los trámites vinculados a operaciones de comercio exterior, y ha resultado ser un instrumento muy valioso para la operación de las empresas, que además ha hecho transparente las operaciones de las empresas frente al Estado colombiano. Entonces, es un instrumento del cual el Estado colombiano, en esfuerzos de varios años, debe sentirse orgulloso. Pero a lo que voy es que la ventanilla única del inversionista lo que busca justamente es agrupar para los inversionistas la normatividad, los procedimientos y los procesos que todo inversionista debe adelantar en Colombia. Pero no es una ventanilla informativa, sino que buscamos que sea una ventanilla transaccional para el inversionista extranjero, como lo es la ventanilla única de comercio exterior. Y ese es otro instrumento. Estos dos que acabo de mencionar son muy importantes para la construcción justamente de eso que llamamos estabilidad en el clima de los negocios, claridad transaccional, claridad normativa y regulatoria. Finalmente, ¿qué tanto impacto puede tener en esta, clima de inversión? Yo también creo que hay que ser optimista, como lo es también aquí el viceministro, como lo es aquí este panel, y como también lo está haciendo el propio ministro José Antonio Campo, con el que, repito, pues lo tengo aquí cerca, fresco, lo que acabo de hablar con él. Pero ¿qué tanto puede influir en este clima de inversión este modo reformista en que nos ha puesto el presidente Gustavo Petro, que también es nuevo en Colombia? Nosotros creo que nunca habíamos vivido un proceso histórico así como el que vivimos hoy, donde casi todo está sujeto a una reforma. Es cierto que el mundo está cambiando, pero caramba, sí está cambiando Colombia, porque Colombia hace rato no vivía desde 1930, puedo decir, desde la época de López Pumarejo, esta época así efervescente de reformas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿eso cómo influye o cómo puede ser una, digamos, como un ambiente, cómo podemos limar las asperezas, cómo se pueden limar las asperezas, digamos, para la inversión extranjera que entra a este clima también de cambio, de reformas, que muchas de esas sugieren nuevas formas de ver las cosas? Flavia. Bueno, eso sí, definitivamente hay que ser conscientes, genera que los inversionistas se vean afectados, que quieran observar cómo se van dando las reformas. Ya observaron cómo se dio la reforma tributaria, y pues en eso sí yo creo que, yo vuelvo, insisto, creo que es muy importante que haya esa buena comunicación entre el gobierno y el sector privado. Yo creo que es muy importante porque el sector privado, bien lo decían ahorita en las palabras de inauguración, definitivamente
quien genera el empleo, quien genera las utilidades, el ingreso son las empresas en Colombia. El sector empresarial colombiano, yo creo que es un sector empresarial muy fuerte, muy comprometido. Luego yo estoy convencida que el gobierno se va a terminar sentando y van a terminar revisando cuáles son las mejores formas de seguro que se deben hacer las reformas, seguramente sí, pero pues en que permita que las pymes sigan creciendo, que permitan que las personas sigan queriendo invertir aquí, que no vean una afectación de sus dividendos, que no vean una afectación de las reglas, por ejemplo, que tenían para efectos de las zonas francas. Entonces yo creo que es muy importante esa buena voluntad y esa apertura del gobierno en recibir al sector privado y que el sector privado manifieste cómo ve la situación y sean unas reformas presentadas en conjunto, en consenso, que permitan que sigamos aprovechando todas esas ventajas que tiene Colombia, porque las tiene para la atracción de inversión extranjera directa. Esa sería mi opinión al respecto. Hace muchos años aprendí que solamente dos cosas no cambian: las piedras y Dios. Y nosotros no somos Dios ni tampoco somos piedras. Pues las cosas van a cambiar de todas maneras. El mundo está cambiando, las nuevas tecnologías nos están haciendo cambiar. Le decía anteriormente, oiga, tenemos que ser lo suficientemente flexibles para adaptarnos a los cambios, pero además hay una razón también importante, como les decía al principio, es que si no cambiamos, este país ya no es sostenible, ¿sí? Creo que ya hemos llegado al límite de su sostenibilidad. Es que no podemos, y repito las cifras, tener al 70% de la población o pobre o vulnerable y con la 15ª peor distribución de ingresos del mundo. Esas son razones más que suficientes para cambiar. Pero por supuesto que el cambio no tiene que ser ni a tontas ni a locas. Tiene que ser de una manera razonable, como cuando uno toma una botella de agua sin embriagarse, digamos. Claro, entonces hay que pensar además con razonabilidad, con sensatez, cómo deben ser los cambios. No pueden ser atropellados. Y siempre basados en la confianza. Y la confianza se va construyendo. Y la vamos haciendo poco a poco. Y por supuesto, con una meta final. Al final lo que queremos es bienestar para los colombianos. Esa es la regla de oro. Lo que hagamos siempre tenga esa meta. Cómo superar los problemas que tenemos de una manera razonable, sensata, en tiempos más o menos cortos, con una estrategia clara y generando confianza todo el tiempo. Y nuestra regla fundamental, generando bienestar a los colombianos. Gracias. No temer a las reformas. Un ejemplo claro, vuelvo y repito, fue la reforma tributaria. Cuando empezó la discusión en Colombia sobre la reforma tributaria, fueron muchas las voces que se elevaron en contra de. Es natural que todos querramos continuar, digamos, en nuestra zona de confort, pero la realidad nos exige repensar los instrumentos de política pública en función del mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos, del cierre de las brechas en los niveles de ingreso, educación y bienestar. Y de ahí la motivación de las reformas. Vuelvo a la reforma tributaria porque una vez ocurrida y una vez discutida y una vez aprobada, el resultado final es una reforma tributaria progresista que estableció unas nuevas reglas de juego y que se discutió de manera democrática y amplia en el Congreso sobre la base de una propuesta inicial que presentó el gobierno. Y ese es mi segundo punto. Colombia tiene un sistema de pesos y contrapesos democráticos que no es perfecto, como no lo es ningún sistema de gobierno en el mundo, pero que sí es lo suficientemente sólido para garantizar un debate amplio de las sucesivas reformas que se están presentando en este momento, como ocurrió con la reforma tributaria. Y vuelvo y repito, una vez cerrado ese capítulo, ya sabemos qué pasó con las zonas francas, ya sabemos qué pasó con los envíos expresos, ya sabemos qué pasó con los impuestos al turismo, ya sabemos qué pasó con la presencia comercial de las empresas norteamericanas y de todos los inversionistas extranjeros en Colombia, ya sabemos qué incentivos permanecieron
en materia de estímulos a la inversión en proyectos ambientales y cuáles no. Y hay reglas tributarias claras para las empresas en Colombia, y así va a ocurrir con todas y cada una de las reformas que están en curso. De suerte que no hay que temer al debate ni al cambio, hay que buscar los espacios para discutirlo y para construir un mejor resultado en beneficio de la nación. Muchas gracias. Bueno, yo voy a dar por terminado este panel. Agradezco aquí a Ricardo Triana, sea pues, toda esta puesta en escena. Muchas gracias por estar aquí, que me invitaron para poder oírlos. Muy interesante, y ojalá pues ese optimismo se mantenga. Y aprendamos a leer las cosas bien, ¿no? El ministro Campo decía una cosa que es interesante. Cuando yo le pregunté, bueno, ¿y qué le dice usted a los empresarios, sobre todo colombianos? Porque la inversión extranjera creo que tiene una visión muy distinta al empresariado colombiano en muchas cosas, sobre todo en materia de cambios. Le decía yo a Ocampo, le decía, ministro, ¿qué le dice usted a los empresarios que están asustados? Porque esa es un poco quitemos la palabra asustados, incertidumbre, que tienen incertidumbre frente a los cambios que se vienen. Y me dice, pues miren, que hablen con los empresarios americanos, con los empresarios europeos, que están mucho más viendo las cosas a más largo plazo, y que no le temen a la izquierda ni a la derecha, que saben que si el gato caza, está bien, no importa que sea de izquierda o de derecha. Eso fue lo que me dijo también ministro Campo, y yo creo que es interesante también que coincida lo que dice el ministro con lo que ustedes acaban de decir. Les agradezco. Muchas gracias por haberme invitado acá también.